buenas tardes y muchas gracias a Pablo y Alejo por la invitación. Siempre es un placer venir a Uruguay. La mayoría de las veces vine a aprender. Hoy me toca, no sé si enseñar, pero por lo menos contar una experiencia. Así que bueno. Acá mi presentación, obviamente lo digo con sincera humildad, les voy a contar, tratar de presentar cómo estamos enfocando el problema en Argentina, que tiene en una proporción muy importante, muchas similitudes con lo que están viendo en Uruguay. Como van a ver, es muy similar. Y bueno, y voy a presentar cómo estamos enfrentando. Y de vuelta, esta presentación no pretende dejar ningún dejo académico, sino contarles qué es lo que estamos intentando y qué nosotros los técnicos y qué están haciendo los veterinarios de campo, de actividad privada y los productores que se enfrentan, contextualizándolo en la zona más problemática de la Argentina. La Argentina tiene infestada unas 65 millones de hectáreas, hay expuestos a este parásito unos 16 millones de bovinos. Ahora, toda esa zona, la problemática no es similar. ¿Por qué? Porque son zonas ecológicamente muy distintas en cuanto a aptitud para el parásito. El tipo de hacienda que hay también es muy disímil. Y básicamente el problema, que es extrapolable a lo que pasa en Uruguay, se da en el noreste de Argentina. En la zona noreste de Argentina, que es donde yo voy a hacer el foco. Lo que no significa que esto sea igual para todo el país, pero bueno, es lo que acá, en este contexto, nos atañe. ¿Cuáles son los instrumentos que tenemos para controlar este parásito? No son millones. Tenemos el principal de ellos, que son los acaricidas químicos, sintéticos, que más allá de todas las otras alternativas de control que hay, son y por lo menos yo no vislumbro en el corto plazo nada que pueda suplantar a los acaricidas químicos sintéticos. Por lo tanto, potenciar su uso y su sustentabilidad en el tiempo, en mi visión, es crítico. Después, cuestiones de manejos de cómo se manejan los animales en las pasturas y los tratamientos, que también son un instrumento para el control. Y después, un aspecto que es crítico, que es la susceptibilidad de los distintos biotipos bovinos. No cualquier biotipo es igualmente susceptible al parásito, por lo tanto, un biotipo muy susceptible te juega en contra a los otros dos instrumentos y un biotipo más resistente te juega a favor. Que en Argentina eso se ve muy patente por la heterogeneidad de biotipos que hay en los distintos sistemas productivos. Tradicionalmente, este problema, y a mi juicio es parte de que todas estas charlas sean anacrónicas. Si veníamos en la década del 40 íbamos a hablar de lo mismo que hoy, es como que volvemos a viejos escenarios, es que siempre se trató este problema, el control de este parásito, como una tecnología de insumo. ¿Qué es eso? Es comprar una droga, ir a aplicarla, que el veterinario o el producto que está en la góndola, esto anda bien, voy, lo compro, lo aplico, hago tantos X tratamientos y así va. Y se soslayaban todos los otros aspectos que son críticos para el control. ¿Y cuáles son todos esos aspectos? Primero, la funcionalidad de las drogas. Tenemos que saber qué drogas funcionan y cuáles no. ¿Y eso es universal? No, eso depende de cada establecimiento. Por lo tanto, no hay un patrón de un método de control universal aplicable a cualquier tipo de establecimientos. No, esto es un juego campo a campo. Cada campo una situación particular. Por lo tanto, conocer la funcionalidad de las drogas en cada establecimiento es crítico. No importa lo que diga el que vende producto o el vecino que me dijo que anduvo bien, o escuché en una charla que esta droga anda bien. Es una situación de campo a campo. Cada productor y cada veterinario tiene
para potenciar, como dije anteriormente, el uso de los químicos, necesita conocer la funcionalidad de la droga, el primer punto. Después, cómo usarlas para preservar su sustentabilidad. De qué manera alternar el uso de distintos grupos químicos que tenemos disponibles. Después, en el caso de la hacienda que se destina a faena, es conocer los periodos de carencia. Esto es crítico para un país como Uruguay, es fundamental esto. Bueno, en los periodos previos al despacho, ¿qué droga vamos a usar? Por ejemplo, en Argentina se usaban, esto que traigo no debería decirlo, pero bueno, vamos a decirlo igual. En los establecimientos, en Argentina ahora está cambiando la normativa, lo que ustedes ya hicieron antes, que es liberar los despachos a faena de tratamientos, pero hasta hace unos meses los animales, por más que fueran al frigorífico, tenían que ir limpios, y más del 70% de los establecimientos no tienen bañaderos. Entonces, ¿con qué se limpiaba la hacienda? Una de las drogas que se usaban es el fipronil. El fipronil es una droga con mayor periodo de carencia que hay en el mercado. Bueno, la hacienda iba a faena tratada con fipronil hecho 5 días antes de cargar la hacienda en el camión. Bueno, eso para un país como Uruguay puede ser letal por el sistema de economía que tiene. Después otro punto, la infraestructura y los alambrados. ¿Hay bañaderos en los establecimientos? Si no tenemos bañaderos, ya tenemos al menos 2 grupos químicos que no podemos usar, que son el amitraz y la combinación de piretroides y fosforado. Ahí ya se nos achica el espectro de drogas que tenemos disponible para usar. Nos perdemos una droga, un grupo de drogas, si no tenemos bañadero, que son de volteo inmediato. Por ejemplo, cuando tenemos... Entonces, si tenemos o no tenemos baño, nos cambia toda la ecuación. Los alambrados. Un campo que tiene movimiento de animales con el vecino no se puede considerar más como una sola unidad. Por más que nosotros seamos el establecimiento de los campeones de manejo y de los tratamientos y hagamos todo, si los perímetros no son buenos, como vamos a ver ahora, como voy a mostrar, conspira contra cualquier método eficaz de control que se quiera aplicar. Y ni hablar contra la diseminación de la resistencia. Por ejemplo, para contar una anécdota también de una productora que dijo, no, yo quiero limpiar mi campo. Y estamos, en ese momento, estaban juntando la hacienda para devolvérsela al vecino, que se habían metido, eran como 30 animales. Entonces, le digo a la persona, pero escuchame, vos tenés un discurso esquizofrénico, porque decís que querés limpiar tu campo y tu vecino que está sucio, que vos sabés que está sucio, está sacando 40 animales que se te pasaron de tu vecino. Así no vas a limpiar nada, vos ya lo sabés. Es imposible querer limpiar un campo en ese contexto. Por lo tanto, la infraestructura es tan importante como la funcionalidad de las drogas. Después, como dije anteriormente, cómo se manejan los animales dentro del campo, cómo es el movimiento entre potreros. Y después, el biotipo bovino. Todas estas cuestiones, de las cuales una sola es el insumo, que es la droga, son las que deben tenerse en cuenta, tanto si se quiere controlar, o sea, mantener niveles de carga que sean productivamente compatibles con un nivel productivo aceptable, o bien si se quiere limpiar un campo. ¿Cuál es la situación? Acá esta lo voy a pasar enseguida porque ya lo sabemos. Hoy tenemos, esto es para Argentina, pero en Uruguay es igual, desde la década del 40 a estos últimos años se han diagnosticado secuencialmente con su uso, resistencia, a todos los grupos químicos disponibles en las formulaciones comerciales acaricidas. A todos. Incluye el amitraz, el fipronil, la ivermectina y el flasurón. Lo del flasurón es particularmente preocupante porque fue una droga que en el caso que funcionó muy bien, a pesar de cuando había muchos diagnósticos, por ejemplo, el fipronil. El fipronil es un fenómeno casi ubicuo de resistencia. El flasurón siempre se mantuvo bien,
Ahora lo que se está viendo en Argentina es los campos que se están infestando, que tuvieron décadas limpios y se están ensuciando ahora. No solo que se ensucian con cepas multiresistentes a más de una molécula, sino que estamos detectando problemas serios a flasurón, cuando nunca se habían detectado. Hoy lo que queda fuera de todo esto, obviamente, por su tiempo de uso, son las isoxalinas. Hoy tenemos el fluoralaner. En los próximos años vamos a tener otras moléculas de estos grupos químicos. Va a haber hoy hay una formulación comercial en el mercado, pero en los próximos años va a haber más. Es una droga, como todos saben, muy potente, superior incluso a las otras drogas conocidas. Ahora, eso no significa que mantenga su funcionalidad eternamente. Si se somete a presión, va a caer en el mismo escenario que las demás. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que esto es un fenómeno que hoy, de resistencia a más de un grupo químico, en el sur de Brasil, en Uruguay y en Argentina, es un fenómeno casi ubícuo en el que, nos guste o no, vamos a tener que convivir. Es el escenario que nos vamos a enfrentar. Casi es muy difícil encontrar un establecimiento donde haya susceptibilidad a todos los grupos químicos. Es muy difícil. Por lo tanto, todo lo que hay que contextualizar el control químico en función de esto, que vamos a tener que convivir con esto. Por lo tanto, es fundamental elegir el insumo. El primer ítem, la funcionalidad de las drogas. Lo del periodo de carencia, que mencioné anteriormente, fíjense, acá yo seleccioné 10 formulaciones comerciales de ivermectina 315, distintas con los periodos de carencia. Tenemos algunas hasta 4 meses. Por lo tanto, hoy en Uruguay, tengo entendido, el despacho a faena no necesita tratamientos, pero esto va más allá del despacho a faena, porque estamos hablando de drogas de 4 meses. Por más que el despacho a faena sea sin tratamientos, si usamos una ivermectina 315 o 2, 30 días antes del despacho, estamos en la misma. Fíjense en los periodos de carencia, estamos hablando de 4 meses. Miren el fipronil, estamos lo mismo, entre 2 meses y medio y 3 de carencia. Los baños es algo menor, pero bueno, tampoco ahí tenemos el amitraz. Estos son los valores para Argentina, no sé bien cuáles son para Uruguay, pero bueno, esto impacta también los tratamientos no solo en el momento del despacho, sino también en las semanas y en los meses previos. Bueno, ¿y cómo es la resistencia? ¿Es un fenómeno fijo, unicausal? No, es un fenómeno dinámico y que tiene distintas causas. Acá yo intento hacer una cosa esquemática, estoy simplificando la situación, pero sirve a los fines de mostrar una situación. Hay algunos fenómenos, por ejemplo, las mutaciones, la frecuencia de mutaciones iniciales para un gen, vamos a suponer, que determina resistencia a un grupo químico. Bueno, la frecuencia inicial al momento que nosotros iniciamos un tratamiento de esa mutación es la que va a determinar la velocidad con la que se puede instalar el problema. Desde el punto de vista de manejo, ¿eso lo manejamos? No, imposible saberlo. Es más, a muchos de los grupos químicos ni siquiera se conoce bien la base genética. Por lo tanto, es algo que escapa a nuestro manejo. Ahora, el otro es la selección, la presión de selección. ¿Quién la ejerce sobre un parásito la selección? Y la puede ejercer el ambiente, variables ambientales, o, en el caso de este tipo de parásitos, un factor ambiental externo, que son los tratamientos químicos, o sea, la presión con los tratamientos químicos. Eso ejerce selección. Es el tipo y la frecuencia, el número y la frecuencia de tratamientos que hacemos con un determinado grupo químico. Después del flujo génico. ¿Qué es el flujo génico? El movimiento de genes entre poblaciones. En un ave y está dado por la vagilidad del propio organismo, que vuela y se mueve. Este parásito no vuela, camina muy poquito. ¿Por qué está dado el flujo génico? Por el movimiento de Hacienda. ¿Quién lleva genes de un lugar a otro que era resistente?
el movimiento de Hacienda. Por eso cobra tan importancia los perímetros. Si nosotros tenemos un campo, somos los campeones de manejo, hacemos todo bien, pero nuestro vecino un despelote y los perímetros no son buenos, chao. El flujo génico puede ser muy importante. Y después hay cuestiones azarosas como es la deriva génica. De determinadas circunstancias, una población, el acervo génico de una población puede ir hacia un lado por factores al azar como la deriva génica, como voy a mostrar, que eso también puede cambiar el perfil de susceptibilidad. Ahora, en los hechos prácticos, ¿cuáles son los dos instrumentos de manejo que nosotros tenemos en el campo para abordar esta problemática? Son dos. Uno asociado a la presión de selección, que es el manejo de los tratamientos, y otro, dado por como marqué hoy, el flujo génico, que es por el ingreso de cepas que pueden ser, de los dos lados, pueden ser resistentes o susceptibles, porque puede ser también que nos contaminemos con una cepa que sea más susceptible. Eso no lo sabemos. Ahora, esas dos cuestiones son críticas del manejo. ¿Cómo es la presión de selección esquemáticamente? Nosotros iniciamos el tratamiento con una droga A. No anda acá, bueno, no importa. Con la droga A, y vamos a tener algunos poquitos, mayormente individuos susceptibles en una población, y unos poquitos resistentes. ¿Qué pasa? Cuando nosotros efectuamos un tratamiento, producimos un desbalance de oportunidades entre los organismos, entre los dos tipos de genotipos. Entonces, la próxima generación, vamos a matar la mayor parte de los susceptibles y la mayor parte de la descendencia la va a dejar los organismos resistentes. Por lo tanto, si nosotros sostenidamente en el tiempo hacemos un tratamiento con una droga que funciona bien y decimos, esta droga, perfecto, qué bien que anda, la voy a seguir usando, y vamos a parar ahí, porque si seguimos usando la misma molécula, ejercemos presión de selección y vamos al tercer círculo, que es donde vamos a aumentar la frecuencia de los organismos que no son susceptibles a esa droga. Por lo tanto, por más que una droga funcione bien, lo peor que se puede hacer es seguir usándola sucesivamente en el tiempo. Este es un ejemplo. Fíjense, tomen únicamente los valores que están en el círculo azul. Este es un experimento que hicimos con ivermectina 315 en un campo que era susceptible. Hicimos 3 tratamientos consecutivos cada 45 días con ivermectina 315. Evaluamos la población antes del tratamiento y después del tratamiento. Fíjense los valores de la concentración letal 50, que era 8,73. Cuando uno lo comparaba con la cepa susceptible de referencia, era susceptible. Y esa población hicimos 3 tratamientos cada 45 días con ivermectina 315. ¿Por qué? Porque funcionaba bien, para mostrar esto justamente. Hicimos los 3 tratamientos, logramos un nivel de control muy alto, que obviamente no fue absoluto, y después de 6 meses del tercer tratamiento fuimos a ver, la población quedó planchadita a un nivel muy bajo. ¿Por qué? Porque la droga funcionaba. Ahora, cuando fuimos a muestrear 6 meses después, fíjense a dónde se había ido el valor de la concentración letal 50, a 10,5. Y la población ya a esos niveles se clasifica como resistente. Lo que habíamos hecho, esto era para mostrar lo que dije anteriormente, que si una droga funciona bien, no hay que empezar a hacer tratamientos sucesivos con esa droga, sino cuidarla. Porque fíjense que en un periodo menor a un año, ya el estatus de susceptibilidad de una población sujeta a 3 tratamientos seguidos con la misma droga cambió. Entonces, esa alternancia de drogas es crítica. Es crítica la alternancia de drogas. Y la alternancia de drogas no es crítica, no estoy diciendo un año usar una molécula, al segundo año otra, no. La alternancia de drogas es entre tratamientos. Porque ahí hicimos 3 tratamientos cada 45 días, o sea que estuvimos más o menos unos 3-4 meses sometiendo una presión de selección en una población del parásito con la misma molécula. ¿Y qué hicimos? Básicamente, en menos de un año casi que la echamos a perder. Por eso la alternancia tiene que hacerse entre tratamientos. ¿Cuándo surge el problema de la alternancia entre tratamientos? Y cuando tenemos pocas moléculas que funcionen. Ahora vamos a llegar a eso. El otro factor que mencionaba anteriormente,
el movimiento de cepas. Yo tengo el establecimiento donde están los animales negros, donde tengo susceptibilidad, y mi vecino está complicado. Ahora, esos 3 potreros, lindantes con el vecino, y yo los miraría con cuidado. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Se me pasan los animales y mi vecino me está metiendo sus cepas. ¿Qué pasó? Yo no conozco bien la situación en Uruguay. ¿Qué pasó en Argentina? Argentina tuvo una zona del país que ecológicamente era apta para el parásito, que se limpió por la campaña de lucha y que hoy se volvió a infestar. Bueno, todos esos campos que tuvieron 20, 25 años limpios y se volvieron a infestar, mayormente se ensuciaron con cepas multiresistentes. ¿Por qué? Porque se dio este fenómeno. Los vecinos se iban ensuciando, tenían problemas para controlar, tenían problemas de resistencia, y al campo estar limpio, con la cepa que se ensuciaba era con el vecino por ese pasaje de animales, y era la que colonizaba el campo. No es que había previamente una población, entonces se diluía entre lo que ya estaba previamente, sino que toda la población que ensucia un campo que está limpio es con lo que se contamina. Entonces, hay establecimientos que dicen, ¿cómo? Si yo nunca usé flasurón, era una cosa espantosa ir a un campo, un productor que había hecho 7 flasurones nos llamó porque no le andaba y decimos, no, pues estaba haciendo algo mal. Deben tener agua dentro de los bidones, no puede ser. Y efectivamente el flasurón no andaba. Era un productor que nunca había usado el flasurón. Tenemos los audios, tenemos una carpetita en audio grabado del productor llorando. Eran millones y millones de pesos tirados ante esa. Por lo tanto, el alambrado es crítico. Entonces, por más que seamos los campeones de manejo, si nos enfrentamos a esta situación. Y lo otro, el ingreso de animales por fines comerciales también. En Argentina, no sé cómo es en Uruguay, el movimiento de hacienda dentro de la zona infestada, de campo a campo, es libre. Y por más que yo esté sucio y compro campo, digo, no, total, yo estoy infestado, entonces, ¿por qué voy a limpiar la hacienda si yo estoy sucio? Bueno, pero el tema es la cepa que ingresa a nuestro campo. Esto también es otro fenómeno. No sabemos qué cepa estamos metiendo. Y una vez que el problema está instalado, es de difícil solución. Por lo tanto, todas estas cuestiones de manejo son críticas. Los tratamientos. Un campo, yo tengo un establecimiento que tiene 6 parcelas, 6 potreros. Yo cuando trato los animales, estoy tratando, en verdad, sobre lo que estoy presionando, acá todos conocemos el ciclo del parásito, lo que estamos presionando es la población que infesta cada potrero, ¿no es cierto? La presión de selección se está ejerciendo sobre las poblaciones que están, sobre las larvas que están infectando cada uno de esos potreros. Ahora, si yo después de 2 meses del último tratamiento muevo animales hacia estos potreros, sin tratamientos, acá ya sobre la población de parásito que está infectando las pasturas de estos potreros, ya no hay presión de selección, no es igual a la presión de selección que yo ejercí a los potreros anteriores. Por lo tanto, las situaciones, ¿qué quiero mostrar con esto? Que las situaciones en los campos no necesariamente, en cuanto al estatus de susceptibilidad a las drogas, son homogéneas entre potreros. Varían no solo a través del espacio, del tiempo, sino también en el espacio. Por lo tanto, cuando se hacen diagnósticos de susceptibilidad de una droga, si no se muestrean los distintos potreros, tenemos chance de no tener una caracterización completa de lo que pasa en el establecimiento. Y ahora voy a dar unos ejemplos. ¿Por qué? Porque no necesariamente la presión de selección se ejerció de igual manera en todos los potreros del campo, o incluso, como mostré anteriormente, puede ser que en campos donde el problema surgió por ingreso de animales del vecino, esas teloginas que voltearon los animales del vecino cayeron en un potrero pero no en el otro. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que para hacer diagnóstico no solo hay que tomar muestras en distintas épocas del año, sino también de distintas parcelas del establecimiento, porque la situación no necesariamente es homogénea. ¿Cómo se hace el diagnóstico?
Bueno, acá me voy a meter un poquito en lo de Pablo. Tenemos tres cosas. Una son básicamente dos en la práctica, que son las pruebas in vitro de laboratorio, de lo cual Alejo mencionó que tienen disponible aquí en el INIA en Tacuarembó, y las pruebas de campo. Y esto es, desde el punto de vista operativo, afortunadamente en Argentina son cada vez más productores y cada vez más veterinarios que están incorporando en el diagnóstico de las pruebas de campo. ¿Por qué? ¿Para qué sirven estas pruebas? ¿Es para poner un sello? Decir, hay diagnóstico de resistencia a ivermectina. ¿Y a mí qué me sirve como productor? Un sello. Yo lo que necesito es monitorear todo el tiempo las pruebas diagnósticas. ¿Para qué sirven? Para monitorear todo el tiempo y ver al momento de que yo tenga que decidir qué tratamiento voy a hacer, con qué drogas cuento. Por lo tanto, un sellito que se puso 2 años atrás o 3 años atrás o de una muestra en un solo potrero no sirve. Lo que hay que hacer es muestras continuas y de distintas parcelas. ¿Cuáles son los bioensayos? ¿Para qué droga? Y tenemos inmersión de adultos, una prueba que se llama de inmersión de adultos, para drogas básicamente de baño, como los piretroides, el amitrazo o la combinación de fosforado y piretroides. Y después pruebas que usan larvas, tanto inmersión de larvas como paquete de larvas, para drogas como la ivermectina y el fipronil, por ejemplo. Todas estas pruebas in vitro tienen pros y contras. ¿Cuáles son las ventajas de la prueba de inmersión de adultos? Es que cuando yo mando las muestras al laboratorio, yo en 15 días tengo un informe. Por ejemplo, yo quiero llevar a un baño y tengo que saber con qué le llevo, con amitraz o con la mezcla de piretroide y fosforado. Tengo que hacer una inversión. No es un chiste, porque llenar un baño que incluso, por ejemplo, trabajan a pH distinto, entonces, si yo tengo un baño cargado con amitraz y el amitraz no me funciona, lo tengo que cargar que trabaja con pH alcalino y lo tengo que cargar con la mezcla de fosforado y piretroide que trabaja con un pH levemente ácido y tengo que limpiar las paredes, tengo que sacar, si había cal, sacar todo. Entonces no es una pavada tomar una decisión, por lo tanto es muy importante hacer estas pruebas. ¿Cuál es la ventaja? Que en 2 semanas tengo el dato. ¿Cuál es la desventaja de esto? Una logística, la muestra tiene que llegar al laboratorio entre 24 y 48 horas y tiene que ser una muestra por lo menos de 50 teloginas. Entonces no es tan fácil para el vete o para el productor juntar las 50 teloginas, meterla en un frasco, subirlo a un colectivo y mandarlo al laboratorio para que se hagan las pruebas. Las pruebas de larvas, ¿cuál es la ventaja que tienen? Que ya no necesito esa cantidad de muestras, no necesito 50. Con unas pocas teloginas ya puedo hacer la prueba, porque trabajo con la progenie, con las larvas. Y no necesariamente tiene que llegar en 48 horas. Mientras lleguen vivas al laboratorio, se puede hacer la prueba de larvas. Con una sola muestra puedo evaluar múltiples principios activos, trabajo con droga técnica, pero ¿cuáles son las desventajas? Que cuando tengo el informe yo, y a los 2 meses que mandé la muestra. Así que si yo tengo que decidir un tratamiento para dentro de 20 días, esto ya no me sirve. Entonces, yo dije anteriormente que era importante no solo muestrear de distintos potreros, sino en distintas épocas del año. ¿Por qué? Para tener que el productor o el vete tenga una batería de análisis y ver en el tiempo, a ver, de todas estas drogas, a ver qué es lo que me funciona mejor y qué me funciona peor y qué varió y qué no en el tiempo. ¿Cuándo yo tengo que tomar la decisión? ¿Qué puedo decisionar? Una prueba de campo. Una prueba de campo es tan útil como la prueba de laboratorio. De vuelta, no es para hacer un artículo científico ni para hacer un diagnóstico oficial, nada. Es una cosa más importante que eso, que tomar una decisión a campo de con qué droga voy a tratar, de en qué voy a invertir mi dinero y de qué eficacia voy a conseguir. Por lo tanto, el diagnóstico, combinar las pruebas in vitro que se mandan al laboratorio, que lo hacen técnicos especializados, con prueba de campo, que lo puede hacer el vete o incluso personal de campo, es muy importante. Nosotros, afortunadamente, después de muchos años en Argentina ya varios vete y varios productores lo están explicando y ahora debemos mostrar un ejemplo con bastante buena utilidad. ¿Cómo hago? Muy fácil. Y yo tengo que llenar el baño. Esto pues aplica a cualquier droga, ¿no? Yo tengo que llenar el baño. Porque dentro de 15 días yo tengo que tratar. Y tengo que mandar, y mientras mando la muestra, me mandan el informe, ¿qué hago? Tengo que ir a comprar el producto. Te juntás 30 animales, además 3 grupitos,
contás, ¿qué se cuenta? Esto es una capacitación que la tienen que adquirir, obviamente, que los técnicos especializados y los VT la tienen que adquirir, que cómo contar, cómo estimar la carga, lo que se cuenta no se cuentan todos los estadios. Esto es lo que más o menos se encuentra en un bovino, que son desde larvas, metalarvas, metaninfas, neoginas, partenoginas. Se cuentan este tamaño, que son las partenoginas que tienen entre 4 y 7 milímetros, de un solo lado del animal. Hasta incluso pueden tomar una zona, no sé, el cuarto trasero y el cuello, o la axila, o el pecho. Contar. Entonces se cuenta previo al tratamiento, se cuenta este tamaño, previo al tratamiento, en los 30 animales, los identifico obviamente, el animal el de la caravana 10 tenía tanto, el de la caravana 11 tanto, los anoto en un papelito, armo 3 grupos. Le saco el promedio de carga a los animales del grupo 1, un promedio de carga a los animales del grupo 2 y dejo un grupito de 10 animales de testigos sin tratamiento. Entonces, a lo del grupo 2 lo trato con la droga 1, al primer grupo lo trato con la droga 1 que quiero evaluar, al segundo grupito de 10 animales con la otra droga que quiero evaluar y dejo el tercero de testigo. Si pruebo una droga de baño, ¿qué hago? Y a las 48, entre las 48 y 72 horas voy a evaluar. Ahora, si quiero probar una ivermectina 315 o un flasurón, no voy a las 48 horas, porque esas drogas no trabajan en un periodo tan corto. Entonces, voy a la tercera semana. Nosotros como guía práctica, si uno va al día 20, 21, ya puede ver el efecto del flasurón o de una 315, por decir un ejemplo, de 2 moléculas. Si fueran drogas de baño, vuelvo a insistir, se puede evaluar entre las 48 y las 70 horas. Entonces, de vuelta, no es para hacer un diagnóstico oficial. Con esto, uno ve cómo funcionó, comparando con el grupo testigo, cómo funcionó el tratamiento a campo. Y ya tiene un elemento. Si yo traté con flasurón y voy al día 21 y el día 0 le conté que había 30 partenoginas y voy al día 21 y hay 15, y esto no estaba bien. Si encuentro una, bueno, esto va bien. Igual que las drogas de baño, si yo a las 70 horas junto y sigo viendo partenogina viva o telogina, y la droga 1 no me va, entonces la 2, el animal está casi limpio y lleno el baño con la droga 2. Entonces, entre esa batería de pruebas a campo que la puede hacer cualquier vete o cualquier productor que adquiera este conocimiento, combinado con las pruebas de laboratorio, nos ayudan a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque hoy no nos podemos dar el lujo, en este escenario, de descartar una droga porque tenemos una pruebita de 3 teloginas que mandamos al laboratorio. Que muchas veces pasa eso. Un productor junta 3 teloginas, la manda al laboratorio y viene un informe resistente, no sé, a fipronil. Ah, no uso más el fipronil. En este escenario donde no nos podemos dar el lujo de descartar ninguna molécula porque tenemos que hacer toda esa batería de ensayos. Esto, por ejemplo, nosotros hemos capacitado a los VT para que hagan pruebas de inmersión de adultos en el campo. Se hace con droga comercial. La prueba de inmersión de adultos se hace con droga comercial. Entonces el veterinario a campo, este es un VT excelente. Ella vio, fíjense, es el testigo y este es uno tratado con amitraz. Fíjense, ella vio que la mitad de las teloginas pusieron huevos normales. Y ya sabe que la amitraz, el baño no lo va a cargar con amitraz. No le va a hacer invertir en la empresa en llenar, ese campo tenía 3 baños, en cargar 3 baños con amitraz. Lo va a llenar con la combinación de polietileno y fosforado. Y no esperó 2 semanas o juntar una muestra, o lo que es peor, tomar la decisión sin tener análisis. Entonces, el diagnóstico es crítico. Y este es un ejemplo. Estos son los valores de concentración letal 50 para ivermectina de un campo. Analizamos 3 potreros en el tiempo, entre noviembre de 2023 y marzo de 2024. ¿Qué hicimos? Fuimos tomando muestras en los distintos meses de distintos potreros. Potrero 1, potrero 2 y potrero 3. Fíjense los valores del potrero 1 comparado con el potrero 2, que es el verde. Fíjense, en marzo eran similares, en noviembre. Ahora, el del potrero 1 se mantuvo siempre igual.
siempre con unos niveles similares. Fíjense en los intervalos de confianza, que son similares. Ahora fíjense el potrero 2, que es el verde, en las muestras de diciembre y de marzo, y de enero. ¿Qué tiene este campo? Tiene una cosa que es esperable, que es una situación overa, es heterogéneo. Entonces, fíjense si nosotros hubiésemos tomado una decisión con una muestrita de el potrero 2 en enero del 24. Yo digo, no anda mal la ivermectina en este campo. No, eso es un fenómeno de un potrero. Fíjense, el potrero 1, los valores también. O sea que no es la situación igual. Y fíjense cómo cambia también el tiempo en el caso del potrero 2. Por eso, estos análisis no hay que mandar una muestra, esperar el informe del laboratorio y decir, esta es la situación. No sirve eso. Lo que hay que hacer es, cada vez que se tenga telogina, mandarla al laboratorio y combinarla con pruebas que nosotros hacemos a campo. Entonces nosotros, a lo largo del año, vamos teniendo un pantallazo de qué tenemos. Entonces, ¿qué pasó en el establecimiento anterior que yo mostraba? El productor no le andaba el flasurón. Nos llamó porque estaba desesperado porque no le andaba el flasurón. Hicimos una prueba in vitro nosotros del flasurón y no anduvo. Le dijimos, hacer una prueba a campo. Tampoco anduvo. Listo, flasurón afuera. Tenía el Fuladaner, tenía que tratar 7.000 vacas. Entonces no es tan fácil decir, no, vamos a hacer 3 tratamientos de Fuladaner para 7.000 vacas. El flasurón lo tenía afuera. El amitraz le dio una eficacia del 75% y nosotros le habíamos dado un análisis in vitro para la ivermectina resistencia incipiente. Hicimos una prueba a campo con una 315 y le dio una eficacia del 78, creo. Entonces, ¿qué dijimos? Mirá, no podés, si usás 3 Fuladaner seguidos, primero, económicamente te va a dar un golpazo en la nuca y después le metés una presión de selección a la droga brutal. Hacer 3 Fuladaner seguidos con el periodo que actúa esa droga es letal para la droga en cuanto a presión de selección. Entonces, el flasurón sacalo, no te anda nada. El fipronil tampoco le andaba nada. Ahora, la ivermectina, y algo te va a ayudar. Entonces, hace un Exol, una sola ivermectina, porque si metés 2 o 3, la vas a terminar de fundir. Entonces, el tipo hizo un Exol, una 315 y un baño con la combinación fosforado y piretroide. Con eso estabilizó la situación. O sea que la ivermectina, y si uno mira el papelito, era resistente. Ahora, los niveles no eran lo suficientemente altos, entonces la droga todavía se podía usar. No usarla sucesivamente. Eso parece que uno está quemando los libros. Pero esta situación amerita ese tipo de manejo. No era lo mismo el flasurón, donde la funcionalidad era prácticamente el UNA o el fipronil. Eso ya había que sacarlo del sistema. Ahora, había otra molécula, como era la Iber, o era la combinación de piretroide y fosforado, donde todavía tenía cierta funcionalidad. Y usándole, combinado con otras drogas, una sola vez en el año, le daba uso. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Que si no incorporamos lo que mencioné anteriormente, manejo de la infraestructura, tener buenos alambrados, tener bañadero, sino también las muestras diagnósticas, mandar permanentemente al laboratorio. Ahora acá en la zona tienen acá en la INIA, pero también ustedes hacer pruebas a campo. Pedir a los técnicos que los capaciten. Una vez, es una tontera ir al campo, enseñar cómo se cuenta, y después todos sabemos hacer un promedio. Tampoco es aprender a manejar una nave espacial. Entonces, teniendo esa batería, el productor o el vete tiene más instrumentos para tomar una decisión que usar. Porque no es fácil decirle, como nos tocó a nosotros, a un tipo que tiene que invertir para tratar 7.000 vacas, qué droga comprar. Mirá, si uno le decía alegremente, sin tener análisis, y comprar flasurón. Flasurón, no sé, acá en Argentina es una droga cara. Y después que la prestación, o para el mismo vete que asesora a esa empresa, le iban a sacar patadas, le iban a echar patadas a la empresa, si le hacía invertir en una droga y después esa droga no funcionaba. Cuando sí tenía otras que podía funcionar. Por lo tanto, este tipo de manejo es muy importante. Y después, jugarle a favor también. Esto es un estudio de Nick Johnson del año 2010 con el amitraz en Australia. Australia, las condiciones, la dinámica del parásito en Australia es muy similar a lo que pasa en Uruguay y en Argentina. Sigue la misma. ¿Qué pasa? En invierno el ciclo se enlentece, como que se corta. Y después vuelve a surgir en primavera. ¿Qué encontraban los australianos? Fíjense, tomen únicamente, estos son valores de supervivencia, tratamiento del amitraz. Fíjense, en el invierno de 2005, a la salida del otoño de 2005, después de los tratamientos, ellos veían que el porcentaje de supervivencia era muy alto, fíjense el puntito negro allá, o sea que había resistencia.
al amitraz. Después pasaba el invierno, donde las condiciones ecológicas limpian, naturalmente, son muy poquitas las que pasan ese invierno y sobreviven y llegan a iniciar nuevamente la temporada en primavera. Los niveles, fíjense, de los porcentajes de supervivencia en la primavera, fíjense, en la primavera de 2005, volvían a ser casi cero, o sea que volvía a tener susceptibilidad la población. ¿Qué hipotetizaron los australianos? Lo que dije anteriormente, por eso no lo mostré al cohete, el primer gráfico, que la presión de selección también la ejercen, hay otras variables más las drogas, es el ambiente. El ambiente mismo llevaba a la población genéticamente donde quería el ambiente, que no era donde quería la droga. Entonces esas condiciones desfavorables llevaron a la población de vuelta a ser susceptible. ¿Por qué? Porque seleccionaba otros genes, otro genotipo, que eran los que sobrevivían en una condición que era, a una presión de selección que era más fuerte que la del tratamiento, que eran las condiciones ambientales muy desfavorables. Y esto son valores de concentración letal 50 de la ivermectina. Es una experiencia que tuvimos en Santiago del Estero. Santiago del Estero es en el centro, en el noroeste de la Argentina, con condiciones semiáridas, donde el invierno no solo que es frío, sino también es muy seco. O sea, le juega todo en contra al parásito. ¿Qué encontramos? Cuando empezamos a hacer una serie de tratamientos, vimos que la susceptibilidad era muy baja. Fíjese los valores de concentración letal 50 de la ivermectina. Vino una seca espantosa. Los potreros tenían gato panic, quedaron casi pelados. Después de esos meses, de todo el verano y de abril y mayo, nosotros fuimos muestrando. ¿Por qué? Por la población sin tratamiento. Esto no salió de casualidad, pero fue igual, idéntico a lo que vieron los australianos, idéntico. ¿Qué vimos? Que los tratamientos no los pudimos hacer. ¿Por qué? Porque el ambiente había limpiado, no es que había limpiado, había bajado mucho la población, el mismo ambiente la había controlado. ¿Y qué empezamos a ver? Que los valores letales 50 cada vez más bajos. ¿Qué pasaba? Volvió a ser susceptible, igual que los australianos. ¿Por qué? Porque el ambiente fue limpiando, la presión de selección la ejercía el ambiente. Y lo que quedó no fue lo que querían las drogas, porque los tratamientos no estaban, sino lo que seleccionó el ambiente. O sea que la situación cambió, en este caso para bien, como puede cambiar para mal. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que no hay que quedarse con una fotito, con un diagnóstico único. El diagnóstico tiene que ser continuo en el espacio y en el tiempo. ¿Qué significa? Muestrear de distintos potreros y en distintos momentos del año. Es fundamental. ¿Por qué? Porque en este escenario ultra complejo no nos podemos dar el lujo de descartar una droga porque tenemos un solo análisis. Tenemos que hacer una batería de análisis en el tiempo, por lo menos 3 o 4 en el año, en primavera y en el otoño seguro, pero más tengamos mejor, combinado con pruebas nuestras de campo, y ahí usar toda esa batería de análisis para tomar decisiones. Esto para mostrar también que hoy no podemos poner un sello y decir, resistente, chau, esta droga no va. Hay que analizar con criterio los que nos informan las pruebas in vitro. Fíjense, ese valor de 6,7 que está ahí es de la cepa susceptible para ivermectina. Fíjense este campo de federación, acá cerca. Fíjense los valores de la concentración letal 50, 196. ¿Qué significa eso? Olvídense de ivermectina para ese campo. Sáquense de la cabeza. Ahora, en este campo, donde el valor de la concentración letal 50 es 11,3, si uno hace el análisis estadístico, y es lo que se pone en el informe, cómo se clasifica, igual que el campo de federación como resistente. Ahora, los niveles de resistencia no son iguales. De hecho, nosotros fuimos a hacer una prueba a campo a los dos lugares, tanto a Federación como a San Martín, con 3,15, de los mismos lugares donde se tomó esa muestra, y la eficacia de la ivermectina 3,15 Federación fue bajísima, casi como que no hubiésemos tratado los animales, y en San Martín tuvo una eficacia terapéutica del 86%. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay que tener criterio, que si yo tengo únicamente 2 moléculas disponibles porque tengo resistencia a la otra, y la ivermectina yo acá no la descartaría. La uso igual por más que la eficacia no sea óptima. Obviamente no le meto mucha presión de selección para no terminar de joderla. Pero tengo que usar ese criterio. No es lo mismo, no hay que leer los informes
como una blanco y negro. Hay que ver los valores y hay que exigirle al profesional que nos explique, a que nos mande informes, a ver, che, esto cómo lo ayudamos. De hecho, nosotros también dejamos de mandar informes por mail. Nosotros lo que hacemos ahora, llamamos al productor, le mandamos el informe en simultáneo y le explicamos qué es lo que estamos interpretando. Porque hoy no nos podemos dar el lujo de descartar una droga. Hay campos que de 5 moléculas le funcionan 2. Entonces yo no le voy a... 1,5 le funciona, vamos a suponer, el flurazurón y la ivermectina le da así. Y las otras un desastre. Entonces yo no le voy a decir, no, usa únicamente el flurazurón porque es lo único que te dio bien. ¿Por qué? Porque le tirás todo el peso al flurazurón y toda la presión de selección va a parar al flurazurón. Por lo tanto, hay que tener esos criterios. En este caso, al flurazurón se le puede ayudar con una ivermectina, por más que la eficacia no sea óptima. Vuelvo a decir, en este contexto esto es imprescindible. No nos podemos dar el lujo de descartar drogas porque sí. Esta la voy a pasar. Otro punto, de vuelta, esto no es de una aplicación universal y pocos campos lo pueden hacer, pero los que tienen posibilidad es un manejo muy útil, que es el descanso de los potreros cuando se puede. Yo sé que esto no es universal ni cerca, pero en algunos establecimientos, ¿cuál es el tiempo de descanso que yo necesito para limpiar un potrero? Si empiezo en primavera o principio de verano, y unos 4 meses. Ahora, si empiezo a fines de verano o del otoño, unos 6 o 7 meses. Usted me dice, no, es imposible. Un descanso de 6 o 7 meses, olvídense. Sí, ya lo sé. Ahora, un descanso de 3 meses, entre 3 y 4 meses, ya baja el nivel de infestación. Las larvas no es que viven todas 6 meses, llegan todas vivas a los 180 días. No, se van muriendo. Es más, el 50% de las larvas se mueren en el primer mes. Por lo tanto, un descanso de unos 3 meses y ya nos baja la carga. Entonces, si tenemos problemas con las drogas, y con un descansito de 3 meses en los campos donde pueden, ya le ayudamos a la droga. Con menos de 3 meses no, olvídense, pero con 3 meses o 4 y una ayudita más. Si alguien tiene la posibilidad de ese manejo, es una alternativa para ayudar, que obviamente ni de ahí sustituye el uso de drogas químicas, pero sí ayuda a la droga. Y el otro tema, en los campos mixtos, es el pastoreo de los rastrojos. Los rastrojos son pastura limpia, segura. Si yo meto una categoría que la tengo que tratar, o qué sé yo, no la quiero pasar por el baño porque son vacas preñadas, o no la quiero despachar y no manda la droga, si yo la mando ahí, al no haber desafío nuevo, el animal se va a limpiar solito por el propio ciclo. El ciclo va a ir evolucionando, va a ir volteando lo que tiene, y en 3 semanas o en 4 semanas el animal se limpia solo. Y no se vuelve a ensuciar porque está en una pastura limpia, que es un rastrojo. Entonces, de hecho, esto no fue una idea nuestra, sino de algunos campos que tenían este tipo de manejo que estábamos asesorando, es una alternativa más que válida en esos sistemas, que de vuelta, yo sé que no es universal. Y el otro tema, el otro punto, que es fundamental, que lo tenemos que entender para ver a qué nos tenemos que atener, es el biotipo. Los biotipos bovinos no son todos iguales, no tienen toda la misma susceptibilidad. Ese gráfico que muestra niveles de carga. Estos son lotes que se valoran durante 8 años. Son cargas promedio de animales de valor durante 8 años. En el extremo, ¿quién ven? Obviamente, acá no estamos descubriendo la pólvora, ya se sabe. El más susceptible son los biotipos británicos, como el Hereford. El menos susceptible, obviamente, es el Nelore. Ahora en el medio tenemos un gradiente con distintos porcentajes de sangre índica y británica. Entonces, el uso de cruzas es un instrumento que ayuda en un contexto de multiresistencia mucho. Esto es un campo que tenía unos 4.000 Bradford y unos 2.500 Hereford. Había tenido una mortalidad de 400 vacas por anaplasmosis, unos niveles de infestación altísimos. Entonces fuimos, no tenía prueba de diagnóstico, empezó los tratamientos ciegos, no sabía qué droga le andaba, qué droga no. Entonces se diseñaron
El color negro son las cargas en los Bradford y el más gris en los Hereford. Un flasurón en agosto, 2 fipronil en noviembre, un ivermectina en diciembre y después un baño en enero. Fíjense la carga del Bradford. ¿Qué pasó ahí? El fipronil no lo sabíamos. La funcionalidad del fipronil fue casi cero. Hay un nivel de resistencia espantosa al fipronil. El fipronil nos dejó a pata. ¿Qué pasó? En los Bradford, a pesar de que el fipronil no funcionó, con el flasurón, la Iber y el baño, lo fuimos llevando a niveles de carga tolerables. Bastante bien. Ahora fíjense los Hereford. Los Hereford se tornaron inmanejables en cuanto a carga. ¿Por qué? Porque el biotipo bovino ayuda. El biotipo bovino ayuda un montón en el control. Entonces, a mí yo sé lo que voy a escuchar acá, lo mismo que escucho en Argentina, que hay otro que está perfecto, entendible, que esto, en gran parte de Argentina esto se aplica donde hay Bradford o Brangus, y sobre todo si tiene un porcentaje importante de sangre índica, la garrapata no es un problema sanitario más, donde con 3 tratamientos anuales, incluso algunos campos ni siquiera inmunizan, no hay problema, va. Ahora, en la zona crítica, donde hay biotipos muy susceptibles, y ante un escenario de multiresistencia, no hay una solución mágica, por esto mismo. Lamentablemente, no hay una solución mágica. ¿Cuál es el contexto donde vemos esto? El noreste de Argentina, parte de Uruguay y el sur de Brasil. ¿Qué tenemos? Tenemos la tormenta perfecta. Los biotipos más susceptibles, resistencia múltiple y todos los quiebres de inmunidad de animales inmunizados, artificialmente inmunizados, están asociados a biotipos británicos. Hay quiebres de inmunidad a la vacuna y están asociados todos a biotipos británicos. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que ante este escenario, lo que tenemos que hacer es maximizar los factores de manejo, por supuesto, y el que no tiene baño, que ya se ponga a hacer un baño, porque está dejando 2 grupos químicos afuera, el amitraz, el amitraz y la mezcla de piretroides y fosforado. Y perdemos un instrumento de control fundamental. Y después, lo que dije anteriormente, no podemos descartar las drogas porque sí. Lamentablemente, las drogas que tienen funcionalidad disminuida pero que todavía trabajan, hay que seguir considerándolas. Obviamente no someterlas a una presión de selección muy alta, no hacer tratamiento con una droga que ya tiene un problema de resistencia incipiente, pero sí alternarla ¿para qué? Para cuidar las drogas que todavía son funcionales. Por ejemplo, hoy están las isoxolinas. Y si le vamos a tirar todo el peso a las isoxolinas, las vamos a echar a perder, pero cómo no. Así que ante este escenario, lamentablemente, donde se combinan estos factores, va a ser crítico que potenciemos el uso de las drogas. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Con análisis diagnósticos permanentes, no solo in vitro, sino también a campo, y seriados en el tiempo y en el espacio. Así que bueno, muchas gracias por la atención y...